Por hacerse cargo. Muy buena tarde para todos, bienvenidos a un estudio más, una clase más de este curso que tiene que ver con cómo tener éxito en proyectos espirituales. Cómo tener éxito en proyectos espirituales. Hemos venido hablando últimamente acerca del tema de la visión, sumamente importante porque pues es la base de todo, ¿no? Como lo hemos visto en dos clases anteriores, la visión es la clave parte 1 y la visión es la clave parte 2. Seguimos hablando hoy de este tema visión. La idea es aclararlo, que quede bien claro en la cabeza. Vimos hace 8 días cómo la visión viene del propósito. ¿Se acuerda de Génesis capítulo 12 y de Génesis capítulo 13? En esos dos capítulos estábamos hace 8 días. ¿Se acuerda? ¿Lo recuerda? Ok, me alegra mucho que lo recuerde. Eso en Génesis capítulo 12 y Génesis capítulo 13. Génesis capítulo 12 pues se habla del propósito y en Génesis capítulo 13 se habla de la visión y se acuerda que nosotros vimos que hay una gran diferencia entre ver y visionar, que el ver es del cuerpo, mientras que el visionar es del espíritu. El ver tiene que ver con los sentidos físicos, mientras que el visionar tiene que ver con los sentidos espirituales. ¿También se acuerda de eso? Ok, muy bien. Me alegra mucho. Entonces, como ya vimos el primer punto, eh, que precisamente tiene que ver con de dónde viene la visión. La visión viene del propósito, la visión viene del proyecto. Examinémoslo ahora. Abra su Biblia en el libro de Isaías, por favor. Capítulo 14. Isaías capítulo 14. Versículo 24. Isaías capítulo 14, versículo 24. Me avisa cuando ya, por favor. Muchas gracias. Vamos a estar hasta las 7 de la noche, recuerde. 7, 7 y 1, 7 y 2, 7 y 5. Pero es más o menos una hora. Bien, Isaías capítulo 14, versículo 24. Espero tenga su Biblia y me acompañe en la lectura. Dice el versículo 24. Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. Ya tuvimos nosotros dos clases anteriores acerca del tema de la visión, bajo el título, recuerden, la visión es la clave. Hoy vamos a hablar de la fuente de la visión, así se llama la lección de hoy. La fuente de la visión, la base. Y usted dirá, eso se explicó hace 8 días, se comenzó a explicar hace 8 días. Hoy vamos a profundizar en el tema, la fuente de la visión o la base de la visión, de dónde sale la visión. Y cosas relacionadas aquí con el tema, porque la visión es la clave. De modo que todo lo relacionado con el tema de la visión a mí me compete, a mí me interesa, yo lo necesito urgentemente. Bien, Isaías capítulo 14, versículo 24 contiene dos frases que son maravillosas para entender esto. Mire lo que dice, Jehová de los ejércitos juró diciendo, a partir de los dos puntos usted va a encontrar las dos frases. La primera frase hasta la primera coma, la segunda frase hasta el punto y coma. Es muy sencillo. La primera frase, a partir de los dos puntos y hasta la coma, dice, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado. Y la segunda frase, desde la coma hasta el punto y coma, dice, será confirmado como lo he determinado. Las dos frases están diciendo lo mismo, pero cada frase usa términos diferentes. Sin embargo, está diciendo lo mismo. Primera frase, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado. Note el se hará de la manera como lo he pensado. Ahí hay dos cosas claves. Uno es la primera cosa es el hará. Note el verbo, note el tiempo. Y segundo, como lo he pensado,
note el verbo, note el tiempo. ¿Sí? Y aunque en primer lugar aparece el término conjugado en tiempo futuro, ese verbo conjugado en tiempo futuro depende del verbo conjugado en tiempo pasado para su cumplimiento. Regálame entonces en la primera frase el verbo conjugado en tiempo pasado y desde ahí comencemos nosotros la exposición hoy. En la primera frase, el verbo conjugado en tiempo pasado. ¿Esto depende de qué? Depende de su concentración, estimado hermano en Cristo, ¿sí? Depende de ahí. Depende de ahí. Es de su concentración. Es de su concentración. No, porque estamos en la primera frase. Como estamos en la primera frase, ya dijimos que la primera frase va desde los dos puntos hasta la coma. Usted busca el tiempo en pasado, el verbo conjugado en pasado, dentro de la primera frase, no antes y no después. Búsquelo, por favor. En la primera frase, ¿cuál es la primera frase? Por eso decimos, su atención, estimado hermano, su atención, estimada hermana en Cristo, para que esto le funcione. Si no se concentra, no le funciona. Entonces, concentrémonos todos y verá cómo esto fluye y cómo el Espíritu de Dios habla. Porque cuando uno le presta atención al Espíritu de Dios, uno está demostrando temor de Dios, reverencia a Dios. Entonces, la primera frase dice, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado. Se hará de la manera que lo he pensado. Entonces, ahí, ¿cuál es el verbo conjugado en pasado? Es fácil, pensar. Yo pienso, tú piensas, él piensa. Aunque hay unos que no piensan. pero la idea es que pensemos. Entonces aquí dicen, de la manera que lo he pensado. Yo he pensado quiere decir que ya pensó. ¿Cierto? Yo he pensado quiere decir que ya pensó. Punto. Yo he pensado, ya pensé. Ese es el verbo conjugado en tiempo pasado. Ok. Y de ese verbo conjugado en tiempo pasado, que es el verbo pensar, se desprende ahora el verbo conjugado en tiempo futuro. Ahora regálenme el verbo que está conjugado en tiempo futuro. El verbo conjugado en futuro en la primera frase. No se salga de ahí, ni antes ni después de esa. Ese verbo es el verbo hacer. Dice se hará. Se hará de la manera que lo he pensado. ¿Sí? ¿Quién está hablando aquí? Está hablando Jehová de los ejércitos. Y está diciendo, mire, eso se hará, tiempo futuro, de la manera que lo he pensado, tiempo pasado. ¿Sí? O sea, dése cuenta que es sencillo. No es complicado. No es complicado. Menos que es que estamos aquí en un aspecto que es netamente gramatical. ¿Sí? ¿Cómo le iba a usted en las clases de gramática en el colegio? ¿Sí? Cuando le enseñaban a uno, pues en español, ¿no? Pronto no le especificaban a uno que era gramática, pero en español, donde le hablaban de los verbos y que verbo, no sé, comer, yo como, tú comes, él come, ella come, nosotros comemos, vosotros coméis, ellos comen. Bien, la conjugación de los verbos. Entonces aquí tenemos un verbo en el pasado y de ese verbo conjugado en el tiempo pasado depende el verbo conjugado en tiempo futuro. Porque las cosas se harán de la manera como Dios lo ha pensado. Eso dice el texto, ¿no? Quiere decir que Dios primero piensa y después hace. Pero aquí lo está prometiendo con respecto a los hombres, los seres humanos. Ahí es donde nosotros entramos. Porque con nosotros se hará de acuerdo a como Dios ha pensado. Con nosotros se hará de acuerdo a como Dios lo ha pensado. Muy bien. Ahora, dése cuenta usted que en esos dos verbos y en esas dos conjugaciones usted encuentra tanto proyecto como visión. ¿En cuál de los dos verbos y en cuál de las dos conjugaciones encuentra usted el proyecto? ¿En cuál de los dos? Responda, por favor.
Le repito la pregunta, ¿en cuál de los dos verbos, en cuál de las dos conjugaciones encuentra usted el proyecto? Responda usted tranquilamente. Mire, yo no estoy mirando el chat, no estoy mirando el chat. Es más, ni tengo el chat abierto. Tengo en la lista con los nombres de todos los que están conectados. Me alegra que usted esté conectado. Usted responda, por favor, responda. Necesitamos su respuesta, responda. Y si me equivoco, pues equivóquese. Recuerde que aquí no se equivoca el que contesta mal. Aquí se equivoca el que nunca participa, el que es completamente indiferente a esto. Usted responda, por favor. Muchas gracias. Ok, responda. Y yo comienzo entonces a leer. Pero ¿desde dónde viene la respuesta? Desde el 17 y será hacer. Aquí, listo. Entonces, ¿dónde está el propósito? Dice, he pensado en hará. O sea, Marta Poveda dice pasado. Don Henry dice futuro. María Sánchez dice pasado. El hermano Rubén dice pasado. O sea, pensar. Gloria Chávez dice hará, o sea, futuro. Liliana dice hará, o sea, futuro. Estefanía dice pensar, o sea, pasado. ¿Qué más encontramos acá? Perdón que se me esconde el chat. ¿Qué respuestas más encontramos? Me toca de adelante hacia atrás. Pensar, o sea, pasado, hará, o sea, futuro. Estoy de adelante hacia atrás, que es que aquí se confunde el chat. Será de manera que lo he pensado, o sea, pasado, pensar, o sea, pasado, pensar, o sea, pasado, se hará, o sea, futuro. Encontré otra respuesta. Pues, hermano, esto es puro culto racional. Esto es puro culto racional. Cuando hablamos del proyecto o hablamos del propósito, pues estamos hablando de ese propósito mencionado en los Salmos donde dice Jehová cumplirá su propósito en mí. Jehová cumplirá su propósito en mí. O allá cuando dice en Efesios 2.10, otra vez Efesios 2.10, ahí esa es la clave, es que Efesios 2.10 es una machera. Y Efesios 2.10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Quiere decir que todo lo que tiene que ver con proyecto, todo lo que tiene que ver con propósito, eso pertenece a qué tiempo, estimado hermano en Cristo. Eso pertenece a qué tiempo. Todo lo que tiene que ver con proyecto, todo lo que tiene que ver con propósito, eso pertenece a qué tiempo. Eso pertenece al tiempo pasado, 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 pasado. O sea que aquí el verbo con su conjugación es cuál verbo. Otra vez en el versículo 24 de Isaías capítulo 14. Pues el verbo correcto es el verbo pensar. Muy bien, ese es el verbo correcto. Pensar con su conjugación en pasado, como lo he pensado. Porque cuando Dios pensó en el pasado, ideó tiempo pasado un proyecto, un propósito o unas obras, las cuales Él preparó de antemano pasado para que yo anduviese en ellas. Es en el término pensar donde usted encuentra el propósito, donde usted encuentra el proyecto, no en el futuro. Porque si usted lo está buscando en el futuro, quiere decir que todavía no hay propósito. Si usted lo está buscando en el futuro, quiere decir que Dios todavía no tiene proyecto con usted. Y si Dios todavía no tiene proyecto con usted, y si Dios todavía no tiene propósito con usted, pues entonces estamos refritos. Lo mismo ocurre en la segunda frase del versículo 24, desde la coma hasta el punto y coma. Será confirmado como lo he determinado. Será confirmado como lo he determinado. Entonces ahí otra vez, ¿cuál es el verbo y la conjugación que pertenece o tiene que ver con el propósito? Búsquelo y encuéntrelo de una vez, por favor. En la segunda frase, ¿no? El verbo y su conjugación que tiene que ver con el propósito. Acabé de explicar en qué tiempo siempre usted tiene que buscar conjugado el verbo.
búsquelo y responda, por favor. No estoy mirando el chat, no lo tengo abierto en este momento, así que usted responda tranquilamente. Muchas gracias. Ahora sí abro el chat y comienzo yo a leer. Bien, leo. Determinar, determinado, determinado. Hará, dice. O sea, lo manda para el futuro. Determinado, pasado. Determinado, pasado. Determinado, pasado. Determinado, pasado. Creo que todavía hay una confusión, ¿no? O sea, todavía hay unos que siguen patinando. No entiendo la razón de la patinada. Todo lo que tiene que ver con proyecto, todo lo que tiene que ver con propósito, está conjugado en tiempo pasado. Y usted me preguntará, ¿pero por qué? Hermano, porque es que el proyecto no lo decide usted. El proyecto no lo define usted. El proyecto ya lo definió. El propósito ya lo definió. Las obras ya las decidió y las preparó de antemano. Excelente. Dios. Dios. Por eso usted no puede estar buscando proyecto o propósito en el futuro. Ese proyecto, ese propósito o esas obras, eso ya está tanto pensado, primera frase, como determinado, segunda frase. Note que ahí está. Dios con respecto al propósito que tiene para mi vida, eso en el pasado Él ya lo pensó y eso en el pasado Él ya lo determinó, en el sentido de que Él ya lo decidió que eso fuera así. ¿Estamos claros con eso? O sea que aquí no estamos hablando de futuro, nada, nada. Hasta aquí bórrese la palabra futuro y el tiempo futuro de la cabeza, eso no puede estar en el futuro. Cuando hablo de mi propia vida o lo aplico a mi propia vida, pues entonces ese propósito, ese proyecto o esas obras, Dios, primera frase, ya las pensó y Dios, segunda frase, ya las determinó. Quiere decir que, pues desde antes de la fundación del mundo, Dios ya había definido un propósito, un proyecto o unas obras en las cuales yo tenía que andar. ¿Estamos claros con eso? ¿Está clarito o todavía hay confusión? Ok, es lo mismo de Génesis capítulo 12. Hace 8 días lo vimos. En Génesis capítulo 12, pues el Señor habla con Abraham y le dice, vete de tu tierra y de tu parentela al lugar que yo te mostraré. Bueno, no así rapeándolo, pero sí le dice, vete de tu tierra y de tu parentela al lugar que yo te mostraré. Te haré una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Qué impresionante. Pero es que ahí le está hablando de un propósito eterno. Y en el capítulo 13, entonces ahora nos metemos con el otro término de la primera frase y el otro término de la segunda frase. El otro término de la primera frase es se hará. Y el otro término de la segunda frase es será confirmado. Note, se hará. Y después dice será confirmado. Y esos dos términos que están en futuro tienen que ver ahora es con qué. Y mire lo que estoy señalando. Tiene que ver con qué. ¿Con qué tiene que ver eso? Eso tiene que ver es con la visión. Muy bien. Está bien. Muy bien. Hasta ahí creo que está claro.
Entonces, el tema es el siguiente para que lo entendamos todavía mejor. Usted ubíquese en ese punto en el cual usted se encuentra. Usted mira hacia atrás y al mirar hacia atrás va a encontrar propósito, proyecto. Ahora, en ese mismo punto donde usted se encuentra, mira hacia adelante y hacia adelante usted tiene que encontrar es visión. Proyecto mirando hacia atrás, visión mirando hacia adelante. Y otro punto. ¿Qué es lo que a mí me empuja a visionar hacia el futuro? Pues lo que encontré en el pasado. Lo que a mí me empuja a visionar hacia el futuro es la revelación que yo he recibido de parte del Espíritu Santo con respecto al propósito, al proyecto que el Señor ha predeterminado sobre mi vida. ¿Fácil o difícil? ¿Qué dice usted? ¿Fácil o difícil? Usted responde, ¿fácil o difícil? Usted responde, ¿fácil o difícil? Bueno, hermano Rubelio. Gracias, hermano Rubelio. Salvó la patria. Hermano Rubelio dice muy claro. O sea que para el hermano Rubelio está fácil. ¿Sí? Estoy esperando las demás respuestas. Al menos 13 respuestas. Gracias, aparecieron. Fácil, 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 fácil. Bueno, gloria a Dios por eso. Sí, es que es fácil, realmente es fácil. No es tan difícil. Eso quiere decir, póngale cuidado a esto, eso quiere decir que si yo no he recibido una revelación del proyecto o el propósito, mire cómo señalo mis manos hacia atrás, del propósito o el proyecto, pues yo no tengo la capacidad para visionar hacia el futuro. No tengo esa capacidad. Se me hará imposible visionar hacia el futuro si yo no entiendo cuál es el propósito. Es cuando yo entiendo el propósito, cuando yo entiendo el propósito, que yo tengo la habilidad para mandar el espíritu en visión hacia el futuro. Y decir entonces, esto es lo que se va a hacer. O sea que volvemos al tema. ¿Cuál es la fuente de la visión? ¿Cuál es la base de la visión? ¿Cuál es el fundamento de la visión? Respóndalo, por favor. El proyecto, muy bien. Esa es la base de la visión. El proyecto. No hay otra base. No hay otra base. No hay otra base. Muy bien. Y es aterrador, pero usted encuentra muchos seres humanos, y más aterrador todavía encontrarlo en cristianos. Dicen que son muy visionarios y que hay que tener fe, y son muy visionarios, visionarios. Y hablan de visiones. Pero cuando usted les habla de propósito, ellos no entienden esto. Entonces, sin propósito, ¿cómo visionan? La pregunta. Es que hay mucho fanático entre los cristianos. Hay mucho fanático. Ahora es cuando yo entiendo, Dios a mí para qué me creó. Eso es Efesios 2:10. Cuando yo entiendo, Dios para qué me creó a mí, con base en eso, yo visiono hacia adelante. Y al visionar hacia adelante, pongámonos prácticos. Al visionar hacia adelante, porque tiene que ser hacia adelante, porque la visión siempre es hacia adelante. O sea, es como en redundancia, pero es para que lo entendamos. Así que me perdonará la redundancia. Así que al visionar hacia adelante, pero teniendo claro cuál es el propósito, estoy dentro de la voluntad de Dios siempre. ¿Es así o no es así? Y no se pregunta uno al visionar, ay, ¿será esta la voluntad de Dios? ¿Cómo así que será esta la voluntad de Dios? Si lo que se está decidiendo, lo que se está haciendo, lo que se está desarrollando pertenece a un claro entendimiento del propósito, del proyecto o de las obras que Él predeterminó de antemano para que yo anduviese en ellas,
Y todo está sujeto a ese propósito, pues se da la voluntad de Dios o no se da la voluntad de Dios. Pero es que hay mucho fanático, vuelvo al asunto. Hay mucho fanático, hay mucho ignorante, hay mucho carnal. Son graves pecados del cristiano, ¿no? La ignorancia, mi pueblo es destruido porque le falta conocimiento, Oseas capítulo 4, versículo 6, cuando claramente en Colosenses capítulo 3, versículo 16, se nos enseña a nosotros que tenemos que estar llenos del conocimiento de Dios. Pero al mismo tiempo el fanatismo, el que hace las cosas pero ni siquiera sabe por qué las hace. Pero al mismo tiempo el emocionalista, que es el que se mueve de su alma, el que toma decisiones y después, ¡ay! Esa era la decisión incorrecta y ahora cómo le echo reversa a esto. Son pecados graves del cristiano, que afrentan directamente a la persona del Espíritu Santo. Volvamos al punto. La visión viene del propósito. Sin propósito no hay visión. Sin visión, el Espíritu no puede echar hacia adelante. No puede haber una visión. Y recuerde lo que se le dijo a Abraham. Primero se le dijo, alza tus ojos y mira. ¿Sí? O sea, primero visione. Y después se le dice, a ti daré la tierra que acabas de mirar. Mira hacia el norte, sur, oriente, occidente. ¿Eso qué quiere decir? Que uno, porque a ti daré la tierra y a tu descendencia. Ahí está hablando de materia. Que la materia llega hasta donde la visión llega. Que uno materializa hasta donde la visión llegue. Que uno materializa hasta donde uno visione. Eso es espectacular. Cuando hablamos de propósito, segundo, visionar, tercero, materializar en ese orden de factores, siempre en ese orden de factores, pues esto es una cosa espectacular. Y esto pertenece a la fe y está en la Sagrada Escritura, ¿no? Porque ya hemos comprobado que la palabra visión aparece varias veces en la Sagrada Escritura. Por ejemplo, Habacuc 2:2. Escribe la visión en tablas, declárala en tablas, para que el que lee en ella corra. La visión uno lo mueve. La visión empuja el cuerpo, empuja las acciones, empuja el trabajo, empuja la labor, empuja al movimiento. Un visionario que no se mueve es una contradicción de términos. Eso no es un visionario. Un visionario es movido por el mismo peso y por la misma fuerza de su visión. ¿Estamos claros o no estamos claros? Un visionario es movido, es empujado por la misma fuerza de su visión. ¿Estamos claros con estos términos? Pero la visión tiene como piso, como base, como fuente o como fundamento el propósito. Sin propósito no hay visión. Sin visión no hay materialización. Aquí podríamos terminar nosotros esta clase, ¿cierto? Sin propósito no hay visión, sin visión no hay materialización. Qué bueno. Dios es muy bueno. Muy bien. Siempre y en todos los casos Dios creó lo que creó con un propósito. Creó lo que creó con un propósito. Vaya ahora al libro de Génesis. Esto lo he hablado muchísimas veces. Hay que hablarlo nuevamente. No interesa, lo volvemos a hablar. Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1. El hermano Rubelio habla de la razón de hacer. Y eso es excelente. Eso es excelente. Una cosa es la razón de ser y otra cosa es la razón de hacer. Una persona que entiende el propósito y que visiona nunca se queda quieta. El que se queda quieto es el que no entiende que hay un propósito y no entiende que hay una visión. Me avisa, Génesis capítulo 1, por favor. Génesis 1. Por ahora Génesis 1. Me avisa cuando esté en Génesis 1. Listo, gloria a Dios. Versículo 4. Génesis 1:4 dice, vio Dios que la luz era buena. Eso dice, vio Dios que la luz ¿era qué? Era buena. El versículo 10,
Llamó Dios a lo seco tierra y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Palabras que se comienzan a repetir. Versículo 12. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género, y vio Dios que era bueno. Más, necesito que todos caigan en cuenta y me regalen la palabra que se está repitiendo acá, o la frase que se está eh, repitiendo acá. Versículo 18. Y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas, y vio Dios que era bueno. Regálemela. Cuando me la regale, paro la lectura. Detengo la lectura. Versículo 21. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Regálemela. Versículo 25. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. ¿Cuál? Ahí está, muy bien. Vio Dios que era bueno. Bueno, y el resto de respuestas, ¿dónde? Yo tengo aquí respuesta. Yo tengo aquí respuesta de 2, 4, 6, 7 y 8. ¿Y el resto dónde se encuentra la respuesta? ¿Dónde está la respuesta? Por favor, tiene que aparecer la respuesta. Lo estamos leyendo, ¿cierto? Está usted ahí pendiente, ¿cierto? Pendiente de lo que estamos explicando. Quedan 20 minutos de clase. No puede estar por allá usted corriendo haciendo ninguna otra cosa. Marta, Marta, siéntate a los pies del maestro, escucha la palabra de Dios todo el día correteando, brincando por allá como un maíz-pira y ni siquiera le puede dedicar una hora tranquilita o tranquilito al Señor. Quédese quieta, quédese quieto, siéntese y escuche la palabra del Señor. Vio Dios que era bueno. Esa es la frase. Cuando Dios comenzó a crear, al final de su creación, el Señor revisaba, hacía una revisión de lo que él había fabricado y sacaba una conclusión. La conclusión es que lo que había creado era bueno. Note que no dice bonito, que son dos cosas diferentes, ¿no? Bueno es una cosa, bonito es otra cosa. Bueno, ese reloj es bonito. ¿Mm? Ese reloj es bueno. Cuando hablamos de algo bueno, dése cuenta ahí, ese reloj es bueno. Oye, ese carro es bueno. No estoy diciendo ese carro es bonito. Estoy diciendo el carro es bueno. Ese celular es más bonito. No, ese celular es bueno. Estamos hablando de qué. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué digo que el reloj es bueno? ¿Por qué digo eso? ¿Por qué digo que el carro es bueno? ¿Por qué digo eso? ¿Por qué estoy hablando de esa manera? ¿Quiere decir qué? Quiere decir, muy bien, quiere decir útil. Quiere decir servicio. Eso quiere decir. ¿Quiere decir qué? ¿Quiere decir qué? Está hablando, muy bien, Marta Poveda está hablando de la calidad. La calidad. Y el Señor creó la luz, vio que era buena, la calidad. El Señor creó las lumbreras, el sol, la luna, las estrellas, vio que era bueno eso, la calidad. El Señor creó la tierra, el Señor creó el agua, la calidad, vio Dios que era bueno. El Señor creó los reinos de la naturaleza, creó los animales, creó las aves, creó los peces, creó los mamíferos. Vio Dios que era bueno, la calidad. Cuando hablamos de calidad estamos hablando de que eso sirve. Eso sirve. Eso es realmente lo importante. Y frente a eso, no hay ninguna clase de discusión. Porque sirve. Porque cumple con unos estándares de calidad.
Algunos de pronto, volviendo al tema del reloj en el ejemplo, algunos digan, no me gusta, no me gusta. ¿Por qué no le gusta? Note la respuesta. Ahí se va a dar cuenta si es objetivo o es subjetivo. No me gusta porque no es funcional. ¿De qué está hablando? No me gusta porque se vara muy rápido, estoy hablando del reloj, se detiene muy rápido el reloj, se le acaba la pila muy rápido el reloj, el pulso se desgasta muy rápido el reloj. ¿De qué está hablando ahí? ¿De qué está hablando? Está hablando de calidad otra vez, está hablando de una mala calidad. Algunos comprarían un reloj como comprarían un carro, como comprarían unos zapatos o unos tenis solamente porque estéticamente les pareció bonitos. Algunos compran un bolso por lo bonito, algunos compran una maleta por lo bonita, o unos zapatos o unos tenis por lo bonito, o un carro lo comprarían por lo bonito, por lo que ven, estéticamente hablando, o un reloj lo comprarían por lo bonito. Y nunca, pues ni siquiera preguntarían acerca del tema de su funcionamiento, de la calidad del producto. Cuando yo digo que algo es bonito, estoy siendo subjetivo y estoy hablando de lo que estéticamente se ve. Cuando yo digo que algo es bueno, estoy hablando de la calidad y estoy hablando de funcionamiento y como Natalia lo decía arriba, estoy hablando de propósito, estoy hablando de proyecto, estoy hablando acerca de para qué lo creé, no si es bonito o no es bonito. Que esta pregunta se la hacen a uno, nunca se la han hecho, a mí me la han hecho muchas veces. Pero ¿por qué, por ejemplo, una babosa? Una babosa. ¿Por qué el Señor dice que la babosa es buena si no es bonita? Y en mi respuesta, yo le pregunto, ¿dónde dice que la babosa es bonita? En Génesis 1, ¿dónde dice que la babosa es bonita? Ahí dice, la babosa está dentro del reino animal, ¿no es cierto? Dice que es buena, no bonita. Quiere decir que la babosa fue creada con un propósito, con un proyecto, fue creada para unas obras que Dios preparó de antemano para que la babosa anduviese en ellas. Y la babosa, muy cumplidamente, muy justamente, vive haciendo aquello para lo cual el creador la hizo. Y nunca se ha salido de ese propósito y nunca se ha salido de ese proyecto. Ahora, si quiere, vamos más para allá. Porque es que en la mente de Dios, lo que es bueno es bonito. Yo creo que aquí le dolía más de uno. En la mente de Dios, lo que es bueno es bonito. Para Dios está primero la calidad y después lo estético. Para Dios está primero lo bueno, después lo bonito. Para Dios lo bonito depende de lo bueno. O sea, para Dios si funciona, es bonito. Si funciona, es agradable. Si funciona, uy, qué machera. Pero si no funciona, qué bonito puede ser. Ahora, ¿cómo somos nosotros? Ya lo miramos desde el punto de un reloj, desde el punto de vista de un carro, desde el punto de vista de unos zapatos, desde el punto de vista de unos tenis. La última vez que usted compró unos zapatos, unos tenis, y a usted le parecieron bonitos, los vieron, ¡ay, qué cosa tan espectacular! Y pasaban los días, se rompieron, se rajaron por debajo, por encima, fue a reclamar, nadie le respondió por calidad, y se terminó diciendo, qué porquería esa, pero ¿acaso no decía que eso era lo mejor que existía? Porque lo vio en una vitrina y dijo que tan bonito, lo compró por bonito, no lo compró por bueno. Pues si Dios fuera un centro comercial, Dios compra algo que él considera bueno. Y si es bueno, en la mente de Dios es bonito. ¿Por qué? Vamos más adentro. Porque lo bueno
es objetivo. Lo bonito es subjetivo. Lo bueno es objetivo. Se puede demostrar que es bueno. Lo bonito es subjetivo. No se puede demostrar que es bonito. No se puede demostrar que es bonito. Preguntémosle a las mujeres cómo es el hombre de sus sueños, físicamente hablando. Rubio, negro, moreno, ojito achinado, ojito como un melón, el cabello lacio, largo, corto, calvo, lampiño, peludo, alto, chiquito, gordo, más o menos, en los huesos, que hable fuerte, que hable duro, que no hable, que solo haga caso, el sueño de más de una, ¿no? Entonces, esto es completamente subjetivo. Pongamos a las mujeres de acuerdo en lo que sería el hombre físicamente ideal. No. Ahora preguntémosle a los hombres, la mujer ideal. No, nunca los hombres nos vamos a poner de acuerdo en cuál sea la mujer ideal. No, no. Si nos fijamos solamente en lo estético, nos estamos fijando solamente en lo subjetivo. De manera que lo que para uno es bello, para el otro es feo. Lo que para una es hermoso, para el otro es un monstruo completo. Qué cosa tan horrible ese tipo, dirá alguna. Ay, pero es mi monstruo y yo lo quiero. Pues Dios no califica las cosas así. De ninguna manera. De ninguna manera. Dios, si funciona, si es útil, si cumple propósito, proyecto, es bueno. Y si es bueno, es bonito. Por eso en la Sagrada Escritura usted encuentra mujer virtuosa, donde dice mujer hermosa. Póngase a pensar. Mujer virtuosa, donde dice mujer 90, 60, 90. Mujer virtuosa, donde dice mujer rubia, mujer mona, mujer negra, mujer morena. Mujer virtuosa, donde dice la gordita, la más o menos, la que está en los huesos, ¿dónde dice eso? No, dice mujer virtuosa. ¿Quién la hallará? O sea que el Señor se fija más es en qué, en la virtud, en la calidad de la mujer. ¿Sí lo nota? En que la mujer sea buena. Y si es buena, es bonita, hermano. ¿Cuál es la mujer bonita? La mujer bonita es la buena. Si es buena, es bonita. Si es bonita, pero no es buena, no es bonita. Es horrible. Y muy bien, Natalia, porque también hay para el hombre. El Proverbio capítulo 20, versículo 6, que ya expusimos nosotros un domingo. Hombre de verdad, ¿quién lo haya? Hombre de verdad, y no dice hombre bonito, ¿quién? Ay, esa mujer se casó con un hombre tan bonito, tan subjetiva, tan simplona, tan vana, tan carnal, tan vacía. Hombre de verdad, ¿quién lo hallará? ¿En qué se fija Dios? En la virtud, en la verdad, en la funcionalidad, en el proyecto, en el propósito, en lo visionario. Ese es el tipo, está lleno de virtudes, lleno de Dios. Ese es el tipo bueno. Y si es bueno, es bonito. Mientras que si es bonito, pero no es bueno, porque no es de Dios, qué bonito va a ser. Aquí nosotros nos medimos el aceite, como decimos coloquialmente, ¿no? Medimos la espiritualidad. ¿Qué es lo que yo estoy buscando? Un getilambido, un caribonito, un getilabao, muy bonito, vestido como un muñequito de pastel, pero por dentro usted le va a esculcar y no tiene nada.
No tiene a Dios, no tiene el Señor, no tiene el Evangelio, no tiene palabra, no tiene absolutamente nada. Pero así hay más de uno y hay más de una, así de subjetivos, así de vacíos, así de sin Dios. Ahora, encontrarlos en el mundo, pues que en el mundo usted no va a encontrar otra cosa. Pero encontrarlos entre los cristianos, eso es lo lamentable. Y uno encuentra entre los cristianos, los varones, y entre las cristianas, las mujeres, la misma subjetividad. Ay, pero algo que me guste. ¿Qué es lo que está buscando? Ojito verde, ojito azul, ojito negro, ojito café, ojito miel, ojito amarillo, ojito. Pero nunca menciona la virtuosidad del individuo. Para Dios, si es bueno, o sea útil, es bonito. Punto. Así funciona la mente de Dios. Y así debería funcionar nuestra mente. ¿A qué vamos? A lo siguiente. A lo siguiente. Todo en la creación tiene propósito. Todo en la creación tiene propósito. Todo. Incluyendo lo inanimado. ¿Qué significa inanimado? Inanimado significa que no tiene ánima. Eso significa inanimado, ¿no? Y si no tiene ánima, pues quiere decir que no tiene ánima. Fuera de las ánimas benditas del círculo religioso este. Las ánimas benditas son las almas benditas. Inanimado quiere decir que no tiene ánima. Inanimado quiere decir que no tiene alma. Por ejemplo, pues los minerales, una piedra no tiene alma. Una piedra no tiene alma. Pero aún las cosas inanimadas, tienen propósito. Y si las cosas inanimadas tienen propósito, pues cuánto más las cosas animadas, o sea, las cosas que tienen ánima o alma. Obvio, si una babosa tiene propósito, un pájaro, un pez tiene propósito, un mineral, un monte tiene propósito, un árbol tiene propósito, pues todos los seres humanos vinimos a esta tierra ya con un propósito predeterminado por el Señor. Y usted que me escucha no es la excepción. Porque si una piedra tiene propósito, usted, con mayor razón, tiene propósito. Así es. Y de pronto alguno, y escuchar esto entre los mundanos, pues vaya y venga, pero escucharlo entre los cristianos, y uno lo escucha entre los cristianos. ¿Yo para qué nací? Recuerde que si usted se está preguntando, ¿yo para qué nací? O está deseando la muerte, o está maldiciendo el día de su nacimiento, o está culpando o cuestionando a su papá y a su mamá que por qué lo trajeron a la tierra, por qué lo trajeron a la vida, usted se encuentra en un estado lamentable. ¿Cómo se llama ese estado lamentable? A ver si estamos conectados. ¿Cómo se llama ese estado lamentable? Ese estado lamentable se llama así. El estado lamentable se llama depresión. Ese es el estado lamentable. Depresión. Un estado depresivo. Comenzamos el domingo la serie, precisamente sobre el tema de la depresión. Y no solamente estamos predicando, sino que estamos ministrando el tema de la depresión. O la salida del tema de la depresión, ¿no? Eso. Entonces yo creo que yo soy un error aquí. ¿Usted cree que es un error aquí? Nunca una piedra, nunca una babosa, nunca una cucaracha, nunca un gusanito de esos que tienen espinas, que a la mayoría le parece qué cosa tan horrible y sale corriendo de eso, pero nunca un gusanito de esos con espinas ha dicho, ¿yo para qué nací? ¿Yo para qué fui creado? ¿Para que mi mami o mi papi me trajeron a este mundo? Sabe que tiene propósito. Los únicos que nos hacemos las preguntas tan sonido de grillo, los únicos que nos hacemos las preguntas tan absurdas, no como tan pendejas de verdad, somos los seres humanos. Cuando ignoramos que hay propósito, cuando ignoramos que hay proyecto. Y algunos rebeldes dicen, bueno, así Dios me tenga para propósito, pero yo no quiero.
Dese cuenta la total depravación de la raza humana. Usted no nació, estimado hermano, por casualidad o por accidente. No. Usted no nació por una metida de pata. Dios aprovechó una metida de pata o lo que su papá o su mamá consideraron una metida de pata. Dios usó esa medida de pata, entre comillas, porque usted no es una metida de pata. Vuelvo y aclaro, ¿no? Su papá, su mamá, su abuelita, su abuelito, su tío, cualquiera, consideró que usted era una metida de pata. Usted es un error, usted es un accidente. Usted nunca debió ocurrir. Así piensan ellos, pero Dios nunca piensa eso. Porque si usted nació o es porque Dios decidió que usted naciera. Y ya está aquí. Esta belleza ya está aquí. Y la Biblia dice, Eclesiastés capítulo 3, búsquelo por favor. Eclesiastés capítulo 3, versículo 1. Eclesiastés capítulo 3, versículo 1. Me avisa. Ya, muy bien. Dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. ¿Cuál quiere decir? Que todo lo que ha pasado debajo del cielo, desde que existe el cielo, desde que existe la tierra, todo eso ha pasado porque el Señor lo ha permitido. Y si el Señor no lo hubiese permitido, no hubiese pasado. Ahora yo pasé, yo ocurrí, yo nací, yo estoy aquí. Y si estoy aquí, es porque Dios así lo permitió. Y si lo permitió, es porque lo decidió. Hablando de su voluntad, quiere decir que su voluntad era que yo naciera. Y como su voluntad era que yo naciera, pues lo que Dios piensa, eso se hace, como ya lo vimos en el texto de Isaías 14:24. Lo que Dios determina, eso acontece. Dios pensó en mí y míreme acá. Dios determinó mi nacimiento y aquí estoy. ¿Soy un accidente? Desde el punto de vista humano, puede ser. ¿Soy un error? Desde el punto de vista humano, puede ser. ¿Soy un mal cálculo? Desde el punto de vista humano, puede ser. ¿Un chino más? ¿Una china más? Desde el punto de vista humano, puede ser, pero desde el punto de vista divino, nunca, jamás. No, nunca jamás. No, yo no estoy aquí ni por error, ni por accidente, ni por casualidad, ni porque sí. Yo estoy aquí porque mi Dios así lo quiso. Y al quererlo así, aquí estoy. ¿De acuerdo? Es más, todavía más adentro dice, el versículo 2 dice, tiempo de nacer. Ahí lo tiene. A ver, todo tiene su tiempo, dice el versículo 1, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Todo. Tiene su hora. Todo. Entonces, ¿por qué yo no nací en otra época? A veces nos hacemos esas preguntas. Otra vez digo, tontas. Si usted hubiese podido escoger, ¿alguna vez le han hecho esa pregunta? ¿O usted la ha hecho o se la ha formulado a sí mismo? Si usted hubiese podido escoger la época para... No, ¿cómo es? Si usted hubiese podido escoger nacer o no nacer, ¿qué habría decidido? Y el que no entiende esto dice, no nacer. No nacer para qué. Que hubiera nacido otro en mi lugar. Mm. Otra pregunta. ¿Y si hubiese querido nacer?
¿En qué época le hubiese gustado nacer? Uy, a mí me hubiese gustado nacer, por ejemplo, ahí comienzan todas las respuestas. Muy bien. Y si usted hubiera podido decidir sus papis, usted se hubiera quedado con los papis que tuvo. La mayoría, no, 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 no. Ni mi papá ni mi mamá hubieran sido mi papá ni mi mamá. O sea que, ¿en qué país usted hubiese nacido si usted hubiera, uy, yo hubiese nacido, ¿y en qué continente? Uy, ¿y en qué estrato socioeconómico? Uy, ¿es o no es? Analícelo por un momento. Usted está hablando como un loco, pero es que nosotros pensamos como locos muchas veces. Cuando nos formulamos esas cosas, nosotros estamos pensando como locos. Estamos pensando en unas cosas tan absurdas, la verdad. Dejamos llevar la cabeza por allá cuando llegamos a Eclesiastés capítulo 3, versículo 1. Todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Muy bien. Regáleme su pensamiento, por favor, ahí en el chat. Y lo que dice Natalia, se piensa como si Dios se hubiera equivocado. Excelente. Entonces yo, muy bien, Natalia, excelente tu reflexión. Entonces yo, uy, no, yo hubiese acertado más. Yo me hubiese ubicado en una familia de abolengo, ¿sí? No entre los muertos de hambre, esos entre los cuales yo nací. No, yo hubiese nacido en una familia socioeconómicamente muy bien acomodada, eso sí. Con una educación, uy, la cosa más impresionante. Yo hubiese pasado por Harvard, casi no sale de transición. Casi no sale de bachillerato. Casi te va a contratar un abogado para que lo saque de bachillerato, porque casi no sale de bachillerato. No a pie con bola con la matemática, no a pie con bola con los verbos, no a pie con bola con la gramática, no a pie con bola con el inglés, con los verbos, ni siquiera sabe conjugar el to be. Pero no, yo hubiera pasado por Harvard, o yo hubiera pasado por Yale, o yo hubiera pasado por Oxford, o yo hubiera pasado... Pero así somos. Dice Gloria, sí, yo lo dije y lo pensé muchas veces. Diosito, ¿por qué me trajiste a este mundo a sufrir? Y el Señor, o sea, que usted cree que yo lo traje a este mundo a sufrir. O sea, usted no ha leído allá en Jeremías donde dice, yo sé los planes que tengo para ti, planes de prosperidad, planes de paz, planes de seguridad, pero dice el tontarrón que Dios lo trajo a sufrir. Eso es un completo ignorante de las verdades de la Sagrada Escritura. ¿Mm? Antes de entender la voluntad de Dios pensaba así, pero hace mucho tiempo entendí que fue la voluntad de Dios y proyecto perfecto de Dios. Sí, claro. Mire, esos ojitos así, cafecitos o verdecitos o azulitos, o como los tenga, como si los tiene moraditos, vaya a la fiscalía. Espero me haya entendido. Pero esos ojitos que usted tiene ahí, esos ojitos los decidió Dios. La Biblia dice, mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro estaba escrito cada parte de mi ser, lo que iba siendo formado. Y aquí el resultado. En tu libro estaba escrito, en tu libro estaba escrito. Quiere decir que eso fue con diseño. O sea, el Señor le metió a eso ingeniería para que nos entendamos. El Señor le metió a eso matemática para que nos entendamos. El Señor le metió a eso cálculo para que nos entendamos. Mire, esta es la hoja de ruta. Esta es la hoja de construcción de ese fulano. Tal cual debe quedar y tal cual usted nació. Es que mis orejas parecen dos calaos, parecen Dumbo, donde se movieran yo. Pero ese par de orejitas, tóquelas, bendígalas y diga, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaba escrito lo que después fue creado. ¿A ti te parece, mi Señor, que este par de orejitas no son un par de calaos, sino que este par de orejitas son buenas? Y si son buenas, son bonitas, porque sirven, porque son útiles. Entonces yo ya no soy Dumbo. Entonces yo ya no tengo orejas de calao. Entonces yo lo que soy una machera fabricada por el mismo Señor. ¿De acuerdo? O de pronto le critica sus labiecitos o su naricita. Es que si yo tuviera la naricita de quién? Así comenzó Michael Jackson.
Hoy tuviera la pielecita, es que soy muy negro, si yo tuviera la pielecita blanquita, así comenzó más de uno. Y comenzó a mocharse cosas, ponerse cosas, porque no estaba de acuerdo. Si yo no estoy de acuerdo, estoy diciendo que Dios está equivocado. Y Dios no se equivoca. Pero ¿por qué unos 50? ¿Por qué litro y medio? ¿Por qué no unos 10 centímetros? Dios no se equivoca. Pero ¿por qué un 80? ¿Por qué uno 90? Tan alto, no, pero ¿para qué? ¿Por qué no? Mire, el chiquito quiere ser grande y el grande quiere ser chiquito. La rubia quiere ser morena, la morena quiere ser rubia. La de cabello ondulado quiere tener el cabello liso. Se lo alisa. Y la que tiene el cabello liso se lo enchurca si ve que con nada está contento. Cuando usted entienda que usted es una, hermano Rubelio, excelente. Cuando usted entienda que usted es una de las muchas maravillas que Dios ha creado. Y cuando usted entienda que usted es único en construcción, mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro estaba escrito todo lo referente a la fabricación de este individuo. Ahí lo tiene. Pues que mis pies, yo calzo lo que calza un niño, yo calzo lo que calza pie grande. En tu libro estaba escrito. Y si Dios lo hizo así, es porque así es bueno, es porque así es útil, es porque así funciona. Y si es bueno, es bonito. Y yo le digo, a mí no me parece bonito, y usted diga a mí que me interesa. Lo que me interesa es lo que me dice Dios. Y lo que me dice Dios es que es bueno. Si es bueno, tiene propósito, tiene proyecto. Dese cuenta que todo en mi ser, todo en la construcción de mi anatomía, tiene propósito. Absolutamente todo. Y después del versículo 1 aparece el versículo que dice tiempo de nacer, tiempo de nacer. ¿Cuándo nací? Todo tiene su tiempo. ¿Cuándo nací? Todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Yo nací en el tiempo decidido por Dios, en la hora decidida por Dios, y nací como a Dios le plació que yo viniera a este mundo. Punto. Y Dios consideró que así era bueno. Punto. Que así yo le tenía que servir. Que así yo le tenía que funcionar. ¿Hay alguno que alegue contra eso? ¿Hay alguno que pelee contra eso? Mire, cuando uno conoce la Sagrada Escritura se le va la depresión. Cuando uno conoce la Sagrada Escritura, uno comienza a conocerse a la luz de la Biblia y a quererse a la luz de la Biblia. ¿Cómo no se va a querer? Usted no se hizo a usted mismo. Si usted se hubiese hecho a usted mismo, odíese por lo feo que quedó. Pero como usted no se hizo a usted a sí mismo, a usted lo hizo Dios. Dios. Lo que tiene que decir es, a mí me hizo el Señor. Mi embrión estaban viendo sus ojos. Fui creado de acuerdo a un diseño. O sea, es que el Señor no metió allá un poco de tiesto de barro al horno a ver qué sale de allá y salió usted y dijo, uy, qué cosa tan horrible, pero ya quedó así. Ya le tocó venir así al mundo. No. Si a alguno le estoy robando una risa, es a propósito. Bien. Pero no, porque el Señor no metió un poco de tiestos allá al horno y entonces salió usted y dijo, uy, pero aquí faltó materia prima, casi que ni litro y medio. No. O aquí salió fue un larguirucho, parece una barra de plastil. No, tampoco. Parece una barra de silicona. No, tampoco. Porque eso fue de a uno. El Señor diseñó, le metió ingeniería, diseñó una hoja de ruta, una hojita para cada uno, y yo fui creado de acuerdo a lo que estaba escrito en la hojita. El Señor se tomó ese trabajo, imagínate que sí. Imagínate que sí. Hay una hojita que es testigo porque en tu libro estaba escrito. Entonces hay una hojita de ese libro que es testigo. Esa hojita es testigo de que el Señor pensó en mí, de que el Señor me diseñó a mí, de que el Señor escribió todo lo referente a mí, a cómo yo iba a quedar, a cómo quería que yo quedara para que yo le sirviera así de esa manera. ¿Cómo le parece esto? ¿Cómo le parece esto, dígame? Saberlo,
¿Entenderlo o recordarlo? ¿Cómo le parece? Por eso vuelvo y le digo, usted no se parece a nadie, porque el Señor se tomó el trabajo. A continuación esta hojita y puso el nombre. ¿Cuál nombre? El suyo. Haga de cuenta, Mario. Mario Poveda. ¿Cómo tiene que quedar? Así, así. ¿Cómo va a ser construido su cuerpo? ¿Cómo va a ser construida su alma? ¿Cómo va a ser construido su espíritu? Las características, cualidades de su cuerpo, características, cualidades de su alma, características, cualidades de su espíritu. ¿Va a ser un hombre sensible para esto? ¿Va a ser un hombre que va a tener unas capacidades para esto, unos dones, unos talentos, unas habilidades para esto? Físicamente, recuerde que los cabellos de nuestra cabeza están todos contados por el Señor. O sea que el Señor decidió hasta cuántos cabellos uno iba a tener en la cabeza. ¿Cuántos cabellos para Él? Tantos. ¿Mm? La naricita, así, los ojitos. Así. Y lógicamente el Señor es ingeniero, es matemático, le echa cálculo al asunto, esto es con regleta en mano. Dice, los ojos, así. Su córnea, así. Qué impresionante. El iris de sus ojos, así. Las orejas, espere, regleta, así. Una visión como así. Una audición como así. Su naricita respingadita, redondita, aplastadita, para arriba, para abajo, así. Así le va a funcionar. Así me va a funcionar, así va a ser bueno, porque así tiene función y si es bueno, para mí es bonito. Cuando uno entiende esto, uno se quiere o no se quiere. Claro, porque quererse uno, después de entender esto, quererse uno es querer a Dios. Ahora, lea el versículo 11. Ya vamos terminando. Lea el versículo 11 del mismo Eclesiastés capítulo 3. Ahora el versículo 11. Definitivamente, el depresivo ignora tan bello conocimiento. Sí, ¿a quién se le alcanza aquí como a escapar una lagrimita? Como que el ojito se le pone como aguadito, como que el alma como que se le enternece, como que el corazón como que se le ablanda y uno dice, yo sí soy mucho ignorante, yo soy mucho cerrado, porque me doy tan duro porque yo no tengo la habilidad o la capacidad del otro. Es que el otro tiene capacidades porque es único, pero yo tengo otras. Tengo otras poderosas habilidades, poderosas capacidades. La inteligencia que yo tengo con respecto a esto no la tiene otro, ya. Eso, la facilidad que yo tengo para una cosa no la tiene otra. Nadie hace un arroz como usted lo hace. Nadie hace un chocolate como usted lo hace. Nadie habla, se expresa, expone como usted lo hace. Nadie ora como usted lo hace. Nadie tiene esa sensibilidad en corazón como usted la tiene. Es así. Versículo 11 dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo, en su tiempo. Recuerda que a partir de la caída, lo que era bueno, o sea, útil, se convirtió en algo malo, o sea, en algo inútil, lastimosamente. Pero cuando llegamos a Cristo Jesús, todas las cosas son hechas nuevas. Volvemos a la utilidad, volvemos a ser buenos y somos buenos, somos bonitos. Con todo y orejas de calado, con todo y orejas de calado. Esas orejas que usted esconde ahí entre el cabello, a las orejas que a usted le gustaría ponerse un par de cintas así, ¿sí? Con todo y orejas de calado, Dios dice es bonito, muy bonita. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Uy, esta partecita es espectacular. De pronto no en la Reina Valera 1960, pero sí en la traducción directa del hebreo. Porque dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto algo que es eterno en el corazón de ellos. ¡Wow! O sea, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto algo que es eterno en el corazón de ellos. Algo que es eterno.
algo, no alguien. No alguien, no lo vaya a malinterpretar, no alguien, sino algo que es eterno. Dios lo puso en el corazón de ellos. ¿A qué se está refiriendo? ¿Qué es eso eterno que Dios puso en el corazón del individuo en el momento de crearlo? O sea, cuando nosotros vinimos a este mundo, vinimos con eso que es eterno en el corazón ya. ¿A qué se refiere? No, no estoy hablando de alguien, por eso dije, aclaré, no es alguien, sino algo. No, por eso présteme atención. No estoy hablando de alguien, sino algo. Por aquí se está refiriendo a todos los seres humanos sin excepción alguna. A todos. Y está refiriendo a todos, pues está refiriendo a los que no tienen a Dios en su vida también. Está refiriendo al impío, está refiriendo al pagano, está refiriendo al ateo, al incrédulo, al escéptico, está refiriendo a todos. ¿A qué se está refiriendo? Al Dios crear al ser humano, le puso algo eterno, se lo puso en el corazón. Tim, ya viene con eso. Yo ya vine con esto. Yo nací con eso. Algo eterno allá dentro del corazón. Lo estábamos diciendo al principio. Acuérdese del verbo conjugado en pasado. Pues, ¿de qué está hablando? Está hablando de una sola cosa. ¿De qué? Es más, a continuación lo especifica porque se cuenta con qué tiene que ver. Sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio y hasta el fin. O sea, ¿qué tiene que ver con obra? Entonces, yo vine a esta tierra, así se lo pongo, mire, con plastilina, saquemos la plastilina. Yo vine a esta tierra, nací, ya venía con eso eterno en el corazón, que no es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo uno lo recibe cuando uno cree en Jesucristo, es a partir del nuevo nacimiento, aquí estamos hablando del nacimiento físico. A ver, pero yo nací en una familia impía, y yo era igual de impío, porque la Biblia dice impío desde la matriz, rebelde desde el vientre y mentiroso desde que comienza a hablar. Eso dice la Biblia con respecto a todos los seres humanos. O sea, no hay ningún ser humano, estoy hablando entre nosotros, no hay ningún ser humano que nazca pues santo, inmarcesible, no. Todos los seres humanos somos impíos desde la matriz, rebeldes desde el vientre y mentirosos desde que comenzamos a hablar. ¿Eso está en la Biblia? Yo sería incapaz de decirle algo que no estuviera en la Biblia. Está en la Biblia, por supuesto. Entonces yo nací así, un impío en el vientre de mi mamá, también impía. Y mi papá también impío. Qué belleza, ¿no? Qué bonita familia. Pero este impío, este feto en el vientre de una madre impía y este feto impío ya traía algo eterno puesto en el corazón. ¿Quién lo puso? Dios. Porque es que como algún día, y casi me pega, mi madre casi me pega, porque ella me dijo, yo a usted le di la vida. Y yo le dije, no señora, su merced a usted no, su merced a mí no me dio la vida. ¿Cómo se atreve a hablar de esa manera de su santa madre? No, ni me dio la vida, ni eres santa madre. No, no me dio la vida. A mí el que me dio la vida es Dios. Entonces, ¿qué soy yo para usted? Un instrumento. Uy, piérdase. Ahí sí, si andando en la carretera, oye, y casi me levantan, literalmente. Pero ¿qué es la mamá o qué es el papá? ¿Acaso no son instrumentos que Dios utilizó para traerme? Pero ¿quién me dio la vida? Dios. No es cierto. Es cierto. Por supuesto. Eso lo dije hace como 25 años, todavía me lo sacan en característico de toda mujer, ¿no es cierto? Histórica e histérica. Uy, continuamos con el tema. Es mi mamá, no es mi santa madre, no, es mi mamá. Ok, hace tiempo que no habla de su mamá, sí, son mis chocoaventuras con mi mami. Y entonces, este impío, impíito, porque era un feto, metido en el vientre impío de mi madre impía, engendrado por un espermatozoide impío de mi papá impío, ya traía en el corazón impío algo eterno. Dios es así de bueno.
Dios es así de bueno. Y yo nací. Y nadie se daba cuenta que esa criaturita que todos llamaban angelito, pero por ahí angelito caído. ¿Cuál angelito? ¿Angelito de dónde? Traía en el corazoncito chiquito, ya nacido, algo eterno que Dios había puesto allá dentro del corazón. Y esta criatura impía comenzó a crecer. ¡Qué problema! Y pasó por su etapa de bebé, por su etapa de niño, por su etapa de adolescente, y ahí se comenzó a dar esta criatura impía, se comenzó a dar cuenta que allá dentro del corazón había como una tendencia, como un llamado, como una inclinación a hacer cosas, pero no entiendo. Yo como que estoy aquí para algo, pero ¿para qué será? Por eso dice el texto, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. O sea, sin entender qué era, pero sabiendo que había algo. Hasta que te conocí. Estoy hablando de Jesucristo. Y en palabras del apóstol Pablo en la carta a los Gálatas dicen, cuando agradó a Dios revelar a su Hijo en mí. Cuando llega el momento de la revelación, o sea, llega el momento donde el Señor dice, lo llamo, lo traslado del reino de las tinieblas a mi luz admirable, 18, 19 años más o menos. Soy trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Ahí uno llega a Cristo, comienza a conocer la doctrina y ahí uno abre los ojos. Entendí, ¿qué entiendo? Que eso que yo tenía aquí en el corazón, impío, desde cuando era un feto impío, un bebé impío, un niño impío, un adolescente impío. Llamemos las cosas por su nombre, sí, por favor. ¡Qué divinidad ese bebé! ¡Qué divinidad! ¿Cómo se le ocurre llamarlo divinidad? Eso es una grosería con la divinidad. Llamar a esa extraña criatura una divinidad, llamar a ese gremlin una divinidad, eso es una grosería. Llamemos las cosas por su nombre. Pero ahí cuando uno llega a Cristo y comienza a recibir la revelación y el Espíritu Santo le trae uno conocimiento, uno dice, ya entiendo. ¿Qué entiende? Uno, la obra, el proyecto, el propósito, solamente lo entiende estando en Cristo. Porque fue el mismo Cristo, el mismo Dios, el que colocó eso, ese propósito eterno aquí en mi corazón. O sea que yo ya vengo con eso puesto adentro. No se me pone en el momento del nuevo nacimiento. Ese llamado, esa inclinación, ese don, ese como que para algo yo estoy acá, eso yo lo traigo desde el mismo momento en que se une un espermatozoide impío con un óvulo impío. Desde ahí, mi estimado hermano, pero solamente lo entiende cuando llega a los pies del Señor Jesucristo. Antes, no. Antes va a deambular, va a divagar, va a trasegar, se va a perder, se va a dar duro contra el mundo, no va a entender usted para qué es que estoy aquí yo. Solamente cuando llega a los pies del Señor. Y ahí es cuando usted entiende que eso que Dios le puso en el corazón, que es el proyecto propósito, es precisamente para con ese proyecto, con ese propósito, servirle al que murió en la cruz del Calvario. Con ese proyecto y propósito es que yo le sirvo a Jesucristo. Con esos dones, talentos, habilidades es que yo le sirvo a Jesucristo. Desde chiquito tocaba guitarra, desde chiquito tocaba piano, desde chiquito tocaba pandereta, desde chiquito tocaba castañuela, pues ahora le toca con la castañuela servirle a Jesucristo, porque es solamente ahí donde el propósito, donde el talento, donde el don, la capacidad o la habilidad cobra sentido. Antes de eso, no. Desde chiquito una bonita voz, la voz es para servirle a Cristo. Muy inteligente, esto es para servirle a Cristo. Desde chiquito una capacidad para hacer plata, para hacer negocios, eso es para servirle a Jesucristo. Todo, desde pequeñito una sensibilidad muy dado a los seres humanos, eso es para servirle. Desde chiquito una espiritualidad. Le ha gustado leer mucho. Desde chiquito ha sido intelectual, ahora debe ser un intelectual para Cristo. ¿Me hice entender hoy? Useira, ¿me hice entender hoy? ¿Ha quedado claro el tema?
Santo Dios, Rey de la Gloria, te damos infinitas gracias por tu palabra predicada hoy, mi Señor. Eres bueno, tu Santo Espíritu ha estado presente. ¿Cómo negar, Señor Dios, la dirección de tu Santo Espíritu en una predicación como esta? Te doy infinitas gracias, mi Señor, por este ministerio, por plenitud. Te doy gracias por los hermanos que están siendo formados, que están siendo discipulados, mi Señor. Te doy gracias por todos y cada uno de los que reciben la visión. No se puede tener dos visiones. Ninguno puede servir a dos señores. Ninguno puede tener dos esposas o dos esposos. Y ninguno puede servir a dos visiones congregacionales. Ninguno puede servir a dos visiones ministeriales, Señor. Te doy gracias por todos aquellos que pertenecen, Señor, a la visión de este ministerio, a la visión de plenitud, la cual consiste básicamente en formarse a través de unos discipulados para ir a evangelizar a un mundo que está perdido, que está muerto en delitos y pecados, por cada uno de los miembros de plenitud, por cada uno de los comprometidos con la visión de este ministerio plenitud. Yo te oro y yo te pido que aclares sus mentes, que aclares sus cabezas, reveles tu propósito a sus vidas, los conviertas en unos visionarios y los lleves a materializar cada cosa que tú has determinado para que ellos las vivan, las disfruten y te sirvan también con ellas. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén y gracias a Dios.